Hola, muy bienvenidos al resumen parlamentario. Estamos en vivo del recinto de la Cámara Alta. Hoy muchísimo trabajo. Hola, Mariano. Hola Florencia, ¿cómo estás? Muchísimo trabajo en el Senado de la Nación. Recién acaba de concluir un plenario de comisiones que comenzó en el día de ayer, donde se logró dictamen al proyecto que ya tiene sanción de la Cámara de Diputados y está en revisión en la Cámara Alta. Proyecto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional que tiene que ver con el pago de los juicios de los jubilados, también con la coparticipación, con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. Se lo conoce como proyecto ómnibus y en el día de hoy, después de la visita del ministro Juan José Aranguren, este proyecto logró dictamen y podemos anticipar que seguramente tendremos sesión, ya que después de 7 días está habilitado para tratarse en el recinto. Así es, recordemos que esta comisión comenzó ayer en el Salón Ilia, en donde estuvieron presentes tres personas de la presidencia. Estoy hablando del secretario de Coordinación de Ministerios, del director de la AFIP y del director del ANSES, con quienes estuvimos. Exactamente, Abad, Basavilbaso y Quintana dan su opinión después del plenario de comisiones de ayer. Nosotros sentimos y estamos convencidos de que esta ley viene a cerrar una herida sangrante de la sociedad argentina, que es honrar a nuestros mayores, haciendo honor a todos los aportes que ellos hicieron a lo largo de su vida, cumpliendo con lo que la ley manda. Estamos hablando de más de 2.400.000 beneficios que hoy están cobrando menos de lo que la ley indica y lo que la justicia dicta, y es por eso que con alegría y con satisfacción venimos a invitar al Senado que sea parte de esta solución histórica para nuestros jubilados. El jubilado puede optar si quiere adherirse al programa de reparación histórica o quiere seguir con el juicio tal cual estaba. Si sigue con el juicio tal cual estaba, se van a mantener los criterios actuales. Tenemos un presupuesto también para pagar las sentencias definitivas. Y no hay quitas. En el caso de los que tienen una sentencia firme, se paga el total de las retroactividades, 50% en efectivo en el momento del acuerdo y 50% en cuotas trimestrales que ajustan por movilidad. Y en el caso de aquellos que todavía no tienen la sentencia, se reconocen retroactividades por 4 años. Una vez que se sanciona la ley, vamos a estar firmando acuerdos a razón de 100.000 por mes. Es decir, durante este año podrían cobrar con los haberes corregidos 400.000 jubilados. Si el blanqueo no alcanza, se va a pagar con las ganancias del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y si no alcanzara, se recurrirá al Fondo del Tesoro Nacional. Nos parece importante que vía el blanqueo de capitales o la exteriorización de activos, sobre todo muchos empresarios chicos y pequeñas empresas puedan ordenar su patrimonio y adicionalmente con el beneficio de la moratoria puedan resolver problemas financieros de lo que se llama la mochila, o sea, un conjunto de deudas con el Estado, con el fisco en particular, que se fueron acumulando con el transcurso del tiempo, por el marco macroeconómico, por las razones que fueran, que ahora tienen la oportunidad de ingresar a planes de facilidades muy beneficiosos, hasta 90 cuotas con tasas de interés muy bajas que le van a permitir reiniciar un nuevo ciclo de confianza económica, política, social y macroeconómica con sus empresas ordenadas. Así que creo que es un llamado de tipo internacional, apunta a los pequeños contribuyentes, a los pequeños empresarios locales que por distintas razones no estaban formalizados y apunta a la formalidad en general como una política de Estado. El reconocimiento que se está haciendo que quien no entre en el blanqueo y confirma que las presentaciones que hizo de sus declaraciones juradas están correctas, también va a tener el beneficio de que hacia atrás su historia fiscal le va a quedar con contingencia cero. Les recordamos que este proyecto de blanqueo y de jubilaciones logró dictamen hace pocos minutos en la Cámara de Senadores, que seguramente, como lo venimos diciendo, va a haber sesión y que en la Cámara de Diputados sufrió más de 30 modificaciones. Puede haber alguna modificación en la Cámara de Senadores que seguramente será tratada o será trabajada por la autoridad de aplicación de la ley. Ahora vamos a ir una semana hacia atrás al recinto de la Cámara de Senadores. Vamos a comenzar a hacer el resumen de la sesión del miércoles pasado, en la cual el Senado trató los pliegos de nombramiento de 2 jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Estoy hablando de los juristas Rosenkrantz y Rosati. Les recordamos que Rosati logró una mayoría de 60 votos a favor
y 10 en contra, mientras que Rosenkrantz logró 58 votos a favor y 12 en contra. Como siempre, todas las voces en el resumen parlamentario. Vamos a escuchar la palabra del senador Rodolfo Urtubey, de Anabel Fernández Sagasti y también de la senadora Magdalena Odarda. Venimos a efectuar nuestro aporte serio y responsable para fortalecer la institucionalidad de la Argentina. Una Corte de 3 miembros afecta el necesario equilibrio de los poderes del Estado y le impide a la Corte cumplir con plenitud su misión de controlar la constitucionalidad de los actos de los otros poderes del Estado. Señor Presidente, las instituciones de la República están por encima de cualquier especulación política. Y en el caso de nuestra Corte Suprema, su delicada y trascendente misión de custodiar los derechos de todos, incluidas las provincias argentinas, no admite una especulación política. Sabemos que es ineludible la ampliación, entre otras cosas, y quiero ser muy concreto en esto, la ampliación es ineludible debido a la necesidad de respetar el género en la composición de la Corte. No hay otra forma, señor Presidente, que ampliar la Corte prescindiendo de cualquier otra consideración de perfil de la Corte, de forma de trabajo, cualquier otra consideración. Es inevitable la ampliación de la Corte para cumplir con las exigencias del género. Pero queremos hacerlo como lo está planteando el propio senador Fuentes, que preside la Comisión de Asuntos Constitucionales. Queremos hacerlo con seriedad, con profundidad, con tranquilidad, con mucha representatividad. Por eso se ha planteado inclusive que la Comisión se constituya en el interior del país. Queremos escuchar todas las voces y queremos finalmente coronar este esfuerzo con seriedad y con institucionalidad para que la Corte represente como corresponde los géneros en la misma, en igualdad, absoluta igualdad de condiciones y oportunidades. Sigo pensando lo mismo que pensaba el primer día que empecé la Facultad de Abogacía en la Universidad Nacional de Cuyo, en la provincia de Mendoza. Estoy convencida de la función política del derecho, de su interdependencia con las relaciones económicas, sociales y políticas, y que tiene la verdadera idoneidad como factor de cambio social. Esta Corte y estos enviados o candidatos a integrarla no garantizan sino todo lo contrario a lo que pienso, sostengo y voy a seguir pensando. Hoy el Senado, creo yo humildemente, este Senado no va a estar a la altura de su historia ni a los 200 años, a nuestro bicentenario que este año se cumplen. Creo que dejamos en el camino, en esta sesión, un antecedente nefasto de violación de nuestra Constitución y de nuestro espíritu constitucional. Y si no, también dejamos pasar una extraordinaria, muy extraordinaria oportunidad para mejorar nuestro servicio de justicia. Y el hecho de que de un número de 169 jueces de la Corte, solamente 3 mujeres en todos estos años, nos está indicando que algo anda absolutamente mal y que tenemos que corregir incorporando el principio de paridad de género dentro de nuestra legislación en forma absolutamente taxativa para que no haya dudas de que en la composición de la Corte tiene que existir la presencia de mujeres y varones en paridad de condiciones. Sí entiendo que hay un compromiso asumido, y yo soy de aquellas que creo en la palabra, un compromiso asumido por la mayor cantidad de representantes de los bloques, indicando que luego del proceso de apertura a la sociedad, para que vengan aquí al Senado a opinar sobre la incorporación de este principio de paridad de género y también, por supuesto, de otro proyecto que también es considerable, que es la ampliación de los miembros, del número de los miembros de la Corte. Luego de finalizado ese proceso, vamos a tratar por fin la ley para establecer en forma taxativa la paridad de género en nuestra legislación respecto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Seguimos desarrollando el resumen de la sesión de la semana pasada. Es momento ahora de escuchar la intervención del jefe de bloque del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto, y del titular del bloque de Cambiemos, Ángel Rosas.
Yo estoy de acuerdo con ambas postulaciones. Creo que los dos tienen, no quiero hablar de prestigio, porque la verdad que el prestigio muchas veces se lo lleva la noche. Los dos tienen calidades intelectuales, los dos tienen una trayectoria, los dos han sido abogados, uno de ellos ha trabajado en lo público. Creo que cumplen con los requisitos de la idoneidad y de la calidad que tienen que tener los jueces de la Corte. Yo digo que ambos tienen idoneidad y calidad. Y me parece que estamos haciendo un aporte, reitero, a la consolidación de la Corte, a que la Corte pueda abordar con este número, a que podamos ampliarla, asumimos este compromiso, presidente, a que podamos tratar de trabajar sobre nuevas realidades que demandan hoy un número más importante de integrantes de la Corte y a que podamos hacer también un esquema de equivalencia de género que ha sido expresado por la mayoría de las mujeres que han hablado. Con estos fundamentos, presidente, en lo personal yo voy a votar por ambos candidatos. Acá se ha hablado también fundamentalmente de la paridad de género, de la ampliación del número de la Corte. Son todos temas que están pendientes y que está bien que se los tome, que entren en debate. Creo que las circunstancias actuales que vive la República, incluso por la participación de los sectores políticos hoy como están consolidados en el Congreso de la Nación, nos obligan a encontrar caminos de consenso, de diálogo y finalmente constituir en verdaderas políticas de Estado que están pendientes en la Argentina, no solo en el tema que hoy nos trata, sino en muchos otros temas pendientes, como podría nombrar el tema de la educación. Por eso, señor presidente, para no extenderme, creo que han sido todos lo suficientemente claros los que van a votar a favor y a votar en contra. Desde luego que nosotros convencidamente vamos a acompañar la propuesta del Poder Ejecutivo porque realmente creemos que estamos haciendo un aporte muy importante al Poder Judicial de la Nación. Resultan afirmativos 60 votos, negativos 10 votos. Reúne los 2/3 previstos por el artículo 99, inciso 4 de la Constitución. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Ahí escuchábamos la palabra del jefe de bloque Ángel Rosas de Cambiemos. Hay que decir que hay más de 11 proyectos para ampliar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Existe un proyecto para ampliarla a 7, otro a 9, otro a 11 y hasta a 24 miembros. De esto se va a encargar el Senado de la Nación en este año, si hay acuerdo también con el Poder Ejecutivo Nacional, como lo dijo el jefe de bloque del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto. Cambiamos de tema y vamos a hablar de lo que sucedió ayer en el Senado de la Nación, donde trabajó la Comisión Permanente de Trámite Legislativo, donde se abordó un proyecto de necesidad de urgencia del Poder Ejecutivo Nacional que modificó el presupuesto del año 2016. Estuvimos con el titular de la comisión, el formoseño Luis Naidenhoff. Hemos ratificado, digamos, por un dictamen unánime de todos los integrantes de las distintas bancadas, un decreto de necesidad y urgencia que modifica los anexos, es una modificación de un anexo de una planilla presupuestaria a los efectos de contemplar determinadas partidas por razones de urgencia de emprendimientos que involucran a la provincia de Córdoba y la provincia de La Rioja, de la misma manera que ampliamos y modificamos las planillas presupuestarias en el año 2015, justamente invocando la urgencia en el ámbito de este recinto. Desde el momento que el Poder Ejecutivo nos envía el decreto de necesidad y urgencia, se modifican las partidas, ese decreto tiene principio de ejecución. Y creo que, bueno, desde ya y descartando el acompañamiento de todos, este es un decreto que va a encontrar plena vigencia. Es meramente un instrumento formal, pero que más allá de la formalidad y del aspecto técnico genera profundas transformaciones en la realización de determinadas obras que involucran a las provincias del país.
Ahí veíamos al formoseño Luis Naidenov, quien fue protagonista en el día de hoy en la parte más temprana del trabajo legislativo, ya que encabezó el plenario de comisiones donde se presentó el ministro de Energía, Juan José Aranguren. Así es, como dijimos, ni bien comenzamos, muchísimo trabajo en el Senado de la Nación el día de hoy y toda la semana nosotros vamos a hacer la primer pausa del día y a continuación seguimos desarrollando el resumen parlamentario. ¿Sabías que podías estar al tanto de todas las novedades que pasan en el Senado de la Nación? Seguinos en Facebook y entérate de todo. Si querés estar conectado minuto a minuto con toda la actividad de la Cámara Alta, seguinos en Twitter, @Senado Argentina. ¿Querés volver a ver los contenidos de nuestra programación? Entra al canal de YouTube Senado Argentina y entérate de toda la actividad parlamentaria. Bueno, soy Julio César Cleto Cobos, represento a la provincia de Mendoza como senador nacional, llego a la banca del Congreso con mandato hasta diciembre del 2021, por intermedio de la Unión Cívica Radical, el Frente Cambiemos, con la idea de defender los intereses de mi provincia, pero también compatibilizarlo con los intereses de toda la ciudadanía de nuestro país, de manera tal de poder construir la democracia y el bienestar para nuestra querida República Argentina. Cada escudo tiene su significado. Conozcamos hoy el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El escudo lleva desde el año 1649 una paloma blanca con sus alas abiertas, radiantes de rayos solares, en la parte superior del escudo, que significa el Espíritu Santo, bajo cuya advocación fue colocada la ciudad. Las aguas del río, en estado de suave oleaje o rizadas, representan las aguas del Río de la Plata. Un poco más abajo de la línea del eje menor del óvalo hay dos naves, una carabela y un bergantín del siglo XVI, ambos con banderas españolas y vistos por el costado de babor hacia la izquierda. El primero significa la primera fundación por don Pedro de Mendoza y el segundo la fundación de Juan de Garay. Sobre esta última interpretación no existe total coincidencia en los estudios que se han efectuado. Segundo bloque en resumen parlamentario, seguimos desarrollando las actividades más destacadas de la Cámara Alta. Un tema del que se viene hablando desde las elecciones y que tiene que ver con las economías regionales. Hoy también se volvió a hablar de economías regionales cuando estuvo presente el ministro Juan José Aranguren y la Comisión del Senado de Economías Regionales volvió a trabajar. Otra vez le vamos a presentar la palabra del senador por la provincia de San Juan, Roberto Basualdo, y también de Mercedes Mimo del Ministerio de Agricultura de la Nación. Básicamente lo que hicimos es una mirada, un recorrido sobre la importancia del sector agroalimentario en la Argentina, un sector estratégico, y vinculamos la producción de alimentos con las necesidades de formación y el estado de la formación de los recursos humanos que hay en la Argentina, sobre todo en las escuelas agrotécnicas, las universidades. La verdad que muy interesante el intercambio, sobre todo el trabajo que hizo la comisión como disparador de esta mirada, y yo creo que hay muchos temas para trabajar y para reflexionar. En este momento de alimentos y de industria alimenticia, que es fundamental para nosotros, un país que es el granero del mundo, bueno, tenemos que trabajar, tenemos que desarrollarnos, tenemos que estar competitivos, fijar qué es lo que quiere el mundo para poderlo vender, capacitar a la gente nuestra para que se pueda insertar laboralmente y cada vez perfeccionarlo más. Nosotros en Argentina queremos que sea el supermercado del mundo. Bueno, para ser el supermercado del mundo tenemos que prepararnos para eso. Lo estamos preparando desde hace mucho tiempo, pero bueno, todo lo que podamos escuchar y nosotros colaborar desde la comisión con proyectos de ley, con programas, bienvenido sea. El mundo necesita productos de excelencia. Es decir, tenemos que capacitarnos siempre, la tecnología va avanzando muchísimo y tenemos que dar la herramienta a la agroindustria nuestra para nosotros de la escuela insertar gente capacitada y bueno, y lograr con este anhelo no vender commodities, sino vender agroindustria, que es lo fundamental para nosotros. La Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable está trabajando en el Senado sobre la conservación de los humedales en nuestro país. Tenemos la palabra de la senadora representante de la provincia de La Rioja, Teresita Luna, quien presenta un proyecto sobre este tema.
insistiendo con un proyecto que es muy caro a los sentimientos de todas las provincias, porque cual más, cual menos tienen en los humedales la gran reserva de agua dulce y por lo tanto provincias como la mía tiene que tratar de velar y resguardar esta enorme protección que es para nuestra gente, para nuestros comprovincianos. El presidente Macri anunció públicamente que el gobierno nacional iba a trabajar un proyecto de presupuestos mínimos para la conservación de humedales. Lo cierto es que todavía no ha llegado al Senado de la Nación. Nosotros, no solo como miembros de la Comisión de Ambiente, sino como teníamos un proyecto ya trabajado y además a mí me preocupa particularmente. Nosotros tenemos uno de los humedales más importantes del país en La Rioja, que es el de Laguna Brava, que para nosotros, reconocido además por la comunidad internacional como sitio Ramsar, o sea, tiene un reconocimiento internacional, por lo tanto nosotros tenemos el deber de resguardarlo, de cuidarlo y de promoverlo, porque nuestra provincia justamente de lo que adolece, de lo que carece es del agua y del agua dulce. Entonces, bueno, a mí particularmente me preocupa que no haya una legislación que promueva y que cuide nuestros humedales. Así que, bueno, lo primero que hice fue también contactarme con el ámbito del Ministerio de Ambiente de la Nación para ver si podíamos consensuar un proyecto, entendiendo que lo iban a trabajar. Lo cierto es que hoy está presente la Secretaría de Ambiente de la Nación, trajeron su punto de vista, pero todavía no han presentado su propio proyecto, así que nosotros vamos a insistir, vamos a tratar de llevarlo lo más pronto posible al recinto, porque hay que tener en cuenta que además son cientos de organizaciones que se han manifestado favorablemente y nos piden que en forma urgente lo tratemos. Ahí teníamos a la senadora por la provincia de La Rioja, Teresita Luna, hablar sobre su proyecto de cuidado de humedales. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a meter en una jornada que se realizó el jueves pasado. La organizó la senadora por la provincia de Entre Ríos, Sigrid Kunat, quien impulsó y sancionó una ley en ambas cámaras que tiene que ver con que se ampliaron los años para que no prescriban los delitos cuando se ejerce un abuso sexual en cuanto a un menor. Fue una jornada realmente interesante donde hubo participación no solamente de los expositores, sino que hubo distintas ONGs y familiares de niños que han sido abusados tratando de encontrar respuestas y una solución a esto. Esto decía la senadora Sigrid Kunat al término de la reunión. Nosotros presentamos un proyecto que planteaba dos cosas: la imprescriptibilidad de los delitos contra la integridad sexual cuando las víctimas sean menores de edad y la inhabilitación especial perpetua para los delincuentes que hubieran cometido este tipo de delitos valiéndose de su empleo, profesión o cargo, es decir, de una especial situación de poder o de autoridad frente a las víctimas. Esto es tratado en el Senado, por unanimidad se dictamina, por unanimidad se aprueba en el recinto, pasa a Cámara de Diputados, donde también, quiero decirlo, no solamente desde nuestra fuerza política, sino desde los distintos bloques, se trabajó para salir del concepto de la imprescriptibilidad y hacer un giro que tenía que ver con la técnica legislativa y establecer que estos delitos, la prescripción comenzará a correr a partir de la denuncia, repitiendo la fórmula que también se establecía en la ley Piazza, la ley anterior, hasta tanto la víctima cumpla su mayoría de edad y habiéndola cumplido hasta tanto se pueda realizar la denuncia. También en este sentido se respeta nuestra propuesta de la inhabilitación especial perpetua y se incorpora el delito de trata. Con este formato que propone Cámara de Diputados, nuevamente es tratado en Senado y nuevamente es acompañado por unanimidad. La verdad que es una ley que a nosotros nos importó mucho trabajar el tema, nos sentimos sumamente acompañados, no solamente por los senadores y senadoras, diputados y diputadas, sino también por las organizaciones que se dedican a esta temática, que tienen muchísimo que ver también en construir visibilidad sobre la problemática, porque obviamente son temas que incomodan y sobre los cuales es muy difícil también problematizarnos como sociedad y hablar de los mismos. Esta ley es bastante nueva, tiene algunos meses, pero está plenamente vigente.
y nos parece que tenemos la obligación de, a partir de esta normativa que ha dado el Congreso de la Nación, también ponerla en visibilidad, y para esto esta jornada, para que se conozca, para que se difunda, para que se conozcan las nuevas herramientas. Y obviamente también aquí ha surgido de parte de las senadoras que así nos lo han propuesto, que también repliquemos este tipo de eventos en el interior del país. Seguimos desarrollando todo lo que tiene que ver con esta jornada donde se trató un tema muy complicado que tiene que ver con los delitos sexuales con menores. La jornada fue tan profunda y el debate fue tan intenso que hasta se llegó a hablar de lo que sucede cuando un menor viola a otro menor. Así es, Mariano, y yo quiero compartir con el público unos datos, si bien no hay datos oficiales en la Argentina, pero 1 de cada 5 niñas o niños menores de edad son abusados en nuestro país. 1 de cada 5 niños o niñas en nuestro país son abusados. En el 90% de los casos, el menor tiene alguna relación con el agresor. Pensemos en el seno familiar en este sentido. El menor tiene relación con quien lo abusa, lo cual complica muchísimo que el menor se abra y pueda contar lo que le esté pasando, y también complica muchísimo, y esto se habló en la jornada, que el juez o que el fiscal no haga las preguntas que tiene que hacer o le diga no le creemos al menor, está inventando. Hay que empezar a creerle a los chicos cuando nos dicen que están siendo abusados. Así es, y el 55% de estos casos, de estos abusos, se dan en la casa del menor, es decir, se dan en la casa de los padres, de los abuelos, donde el menor vive. Y solamente el 16% de estos casos son los niños que piden ayuda, solamente el 16%. Es un tema realmente problemático en nuestra sociedad y que abarca a toda la sociedad socioeconómica de nuestro país. Hubo un número que nos sorprendió mucho, y no es que nos sorprendió, digamos, nos quedamos bastante mal con este número. De 1000 abusos sexuales a menores, en la justicia solo se resuelve 1 sobre 1000. Tengamos en cuenta qué es lo que está pasando con nuestros menores, y también piensen, esto les pido en una semana donde todos los noticieros están hablando de conventos, de monjas, que está bien que así sea, que se hable de eso, pero que hay un Senado y una Cámara de Diputados que trabajan, por ejemplo, sobre el tema de abusos sexuales, que trabajan sobre temas como que tiene que ver violencia de género. Hoy en la Cámara de Diputados va a ingresar mañana el tema de la ley del arrepentido. El Senado y la Cámara de Diputados también están trabajando en temas que tienen que ver con la corrupción. No se desilusionen de la política. Hay mucha gente que trabaja seriamente en el tema de la política. Hay gente que trabaja seriamente en el tema de abusos de menores. Así es, y hay que hablarle más que nada a los nenes, hay que hablarle de este tema, plantearles y hacerle conocer que su cuerpo es solamente del propio nene, que nadie se lo puede tocar, que no tienen que ir al baño con absolutamente nadie. Hay que enseñarles y tenemos que aprender los adultos a empezar a creer en los niños, a empezar a creer en sus actitudes. Estuvimos nosotros al finalizar la jornada con Marina Guerrero, que ella nos da un punto de vista como abogada, y también con María Galván. Ella tiene una ONG que nos cuenta a raíz de qué situación implementó esta ONG. Estamos peleando, por supuesto, contra todos los derechos del imputado, entre los cuales se le ha reconocido el de la prescripción. En realidad creemos que existen normas internacionales de protección de las víctimas que han resurgido en las últimas 2 décadas y estamos pidiéndole a los tribunales que las apliquen. Queremos que los jueces estén a la altura de la más legítima demanda de las víctimas, que las víctimas lo que quieren es la verdad. No estamos pidiéndoles que condenen, estamos pidiéndoles la apertura de las causas judiciales. Nosotros siempre decimos lo mismo a la gente que nos consulta, le decimos, a ver, en oportunidad de tu dolor, cuando te lastimaron, teníamos normas de derecho interno que hoy tienen jerarquía constitucional, y tu ofensor pudo haberse motivado en esas normas para no transgredir la ley penal. Sin embargo, eligió lastimarte. ¿Eso qué significa? Que esa persona tiene que ser juzgada, porque no podemos ya seguir diciendo que está beneficiado por la prescripción, porque la prescripción se funda en el olvido social. Se funda en el hecho del desinterés en el castigo. Por lo tanto, personas especialmente vulnerables como son las víctimas de abuso sexual, víctimas que
por la grieta profunda que el trauma genera en la vida de ellas, no pudieron acudir antes de hoy a realizar su denuncia. Esas personas merecen una tutela especial. Nuestra tarea es la prevención, damos charlas en las escuelas, con los chicos, y una manera que encontramos de llegar a los niños es hacer el 19 de noviembre, Día Internacional contra el Abuso Infantil, una marcha de globos blancos, para la cual vamos a las escuelas, los invitamos, y luego los bomberos nos ayudan y ahí inflamos, de acuerdo a la cantidad de chicos, los globos. Marchamos en nuestro pueblo, no están acostumbrados a las marchas, la nuestra fue la primera. Así que marchamos con todos los niños con los globos, y al llegar al predio del Centro Cultural, al grito de "con los gurises no", se sueltan los globos. Eso, más allá de la linda postal, ha llevado a que los chicos pregunten ¿qué es no? ¿Por qué no? Y eso nos ha abierto la puerta a nosotros, a los maestros, a los padres, explicarles qué es lo que estamos pidiendo, qué es lo que no le deben hacer. Mi hijo llegó a los 28 años a contar que quién era nuestro amigo, hermano, había usado de él y de todos los niños del entorno a cuando tenían entre 5 y 8 años. Bueno, fue muy grande el dolor, pero ¿qué hacía con el dolor en la mano si no buscaba curar? Entonces, llorando, golpeando puertas, buscando psicólogas y aprendiendo del tema, dije no, mi dolor tiene que ser acción, porque otros niños no pueden pasar esto. Cambiamos de tema, pero no tanto. Vamos a hablar ahora de lo que sucedió el jueves pasado, cuando hubo una reunión conjunta de diputados y de senadores en el recinto de la Cámara Alta para la conformación de una comisión bicameral para los derechos del niño. Estuvo en el recinto el fundador de Red Solidaria, Juan Carr, y también vamos a escuchar al senador por la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel Abal Medina. Bueno, por un lado, seguir toda esta temática es tan importante para todos nosotros en lo general y en lo particular designar al defensor del niño y de la niña. Creo que es la principal tarea que tenemos pendiente, que ya llevamos una demora excesiva, te diría yo, y que bueno, una vez que ya aprobamos nuevamente en el Senado la Constitución y ya está en la Cámara de Diputados, habría que hacerlo lo más rápidamente posible, porque realmente con lo que todos sabemos la importancia que tiene esta temática, no solo en Argentina, digamos, en el mundo, es absolutamente, digamos, injustificable que no hayamos, ya que está la ley creada, generado esta figura que, a ver, va a sumar, obviamente, ya más lo que es, va a ser una suma para todos, ¿no? ¿En qué consiste justamente la figura del defensor del niño? Y básicamente va a ser una figura que va a estar defendiendo, digamos, haciendo que se cumplan el conjunto de leyes y derechos que hemos otorgado en estos últimos años a la niñez. Muchas veces, como bien sabés, como bien saben todos, muchas leyes se aprueban, pero si, digamos, si no hay nadie que toma esa tarea y la va haciendo que se conozcan, que los derechos se conozcan, se difundan, terminan como quedándonos simplemente en la letra. La tarea central de esta defensoría es poner en acción, poner en la realidad la letra que está en las normas, ¿no? Cada vez miramos más a nuestros chicos, cada vez hay más abrazos, cada vez estamos más cerca de ellos, pero falta un montón. Que no hubiera defensor del niño hizo que estos ciudadanos como yo nos pongamos a acompañar a la política para ver cómo destrabar esto, ¿no? Cómo nuestra niñez merece un lugar central en la política y en lo que es el Senado, en la Cámara de Diputados, en el Ejecutivo, en la justicia. Un defensor del niño es clave para defender a uno o a los 15 millones de niños que tiene nuestro país, ¿no? Posiblemente la pobreza es una deuda que tenemos todos, pero aún así hoy día hay un país que mira a la pobreza y mira a los chicos en situación de pobreza, y antes del 83 ni se los miraba y se los ignoraba. Ahí veíamos al fundador de Red Solidaria, Juan Carr. Juan Carr siempre dice algo que es muy interesante. No nos olvidemos que todos los días hay millones y millones de argentinos que nos levantamos y venimos a trabajar, cada uno en su trabajo. Argentina también es sinónimo de eso, de trabajo y de gente honesta que va a trabajar. Así es, Mariano, como nosotros. Así que ahora vamos a hacer una pequeña pausa y ya seguimos en más resumen parlamentario. ¿Querés estar conectado con lo que pasa en el Senado de la Nación? Seguinos en Facebook, Twitter y YouTube y entérate de todas las actividades. Soy Luis Neidenov, senador nacional por la provincia de Formosa. Y tengo como objetivo central, quizás el de muchos, que podamos en este año legislativo construir aquellas políticas de Estado que no
que por diferencias de criterios no se pudieron concretar en los últimos años. Me parece a mí que tenemos un gran desafío, el desafío que el Congreso recupere su rol. Este es un año donde el Poder Ejecutivo Nacional no tiene mayorías parlamentarias, por lo tanto las mayorías hay que construirlas, tanto en diputados como en la Cámara de Senadores, y fundamentalmente en este ámbito donde representamos a las provincias, y en un año tan particular, creo que la inteligencia y la responsabilidad política se va a imponer sobre las mezquindades o sobre el cortoplacismo que siempre ha sido un obstáculo para que la Argentina pueda dar un salto de calidad. Mi objetivo es ese, aportar con un ánimo y espíritu constructivo para solucionar de manera conjunta con los otros bloques los grandes problemas que tiene la Argentina con una mirada de mediano y largo plazo. Cada escudo tiene su significado. Conozcamos hoy el de la provincia de Jujuy. Los colores de los campos, los antebrazos sosteniendo la pica y el gorro frigio, los laureles y el sol naciente, reproducen los símbolos del escudo nacional y reafirman su pertenencia a la nación. Respecto a las figuras rosáceas contenidas en las espiras, es posible que aludiesen a los triunfos de Tucumán y de Salta, o a las virtudes de muy leal y constante que los reyes habían distinguido a Jujuy. Si bien, a falta de documentación que avala tales hipótesis, no es posible pronunciarse acerca de sus significados. Mi nombre es Laura Rodríguez Machado, represento a la provincia de Córdoba y esperamos que durante este periodo sea realmente la posibilidad de hacer un país federal, un país donde se respete al interior y un país con mejores condiciones de vida y sobre todo una eliminación absoluta de la pobreza para todos los argentinos. Y también que mi provincia recupere su dignidad al ser tratado por el gobierno nacional de otra manera. Cada escudo tiene su significado. Conozcamos hoy el escudo de San Juan. El escudo de San Juan, con los rayos del sol, representan a los departamentos en que está organizada la provincia. La rama de Sinople, a la tierra cultivada y a la victoria, el triunfo y la paz. Los antebrazos están vestidos por considerarse que así es como debieron tenderse las manos quienes lucharon para afianzar nuestra independencia. Las manos enlazadas representan el deseo de unión y la cinta patria, el símbolo de la argentinidad. Tercer y último bloque en resumen parlamentario, un bloque súper cultural. Exactamente, porque la Dirección de Cultura de la Cámara Alta entregó los premios al ensayo del legislador José Hernández. Estuvimos con la titular de la dirección, la señora Liliana Varela. Hablar de la contracultura desde el Estado para dar espacio a estos ensayos de estos jóvenes que realmente, bueno, ha estado una de los miembros del jurado, Graciela Esperanza, que tiene una trayectoria en su métier y que ha dado garantías a este concurso. Y bueno, ya ha salido el libro, que es el producto que el que escribe quiere tener en su mano. Esa es la verdad. El ensayo es un rubro que no es demasiado editado, entonces que el Estado lo haga es muy importante y además de no ser editado es un rubro muy necesitado. Necesitamos ensayos para pensar. En principio estoy muy agradecido a que se haya hecho el concurso y a que el jurado haya como considerado el ensayo mío como ganador. El ensayo es como donde vos te largás a pensar, tirás pruebas, jugás con la historia. Es un híbrido que a mí me interesa mucho porque yo, por ejemplo, para este ensayo utilizo la entrevista mía y de otros, la fuente directa, hemeroteca, hasta hay algunos atisbos de crónica en algunos momentos, pero lo que me interesa del ensayo es que hay una idea en las cosas, ¿no? En primer lugar, mucha alegría. La verdad es que ha pasado un tiempo desde el momento en que escribí el ensayo y que lo presenté, un tiempo largo, pero
Digo, eso es lo de menos, la verdad que es una alegría tenerlo finalmente, y sobre todo es una alegría que, algo de lo que decíamos hoy cuando tocó el momento de hablar, que se planteen estos temas para poder ser pensados a través de un ensayo, que también es un género que no es tan común y que no está tan auspiciado, y yo decía esta idea de plantear un tema como lo contracultural desde el Estado. Eso me pareció siempre genial desde el comienzo, por eso de ahí también un poco la motivación, más allá de los intereses personales y el campo en el que cada uno de nosotros habitualmente trabaja. Me parece que desde el Estado propiciar eso siempre me pareció buenísimo. Y en mi caso puntual lo llevé para el lado de las publicaciones, que es el ámbito que más me interesa y que me parecía interesante profundizar en ese caso. El senador Juan Manuel Abal Medina entregó la mención de honor Juana Azurduy de Padilla, a la artística plástica Nora Patrich. Al finalizar hablamos con el senador y la homenajeada. Es una brillante artista, una gran luchadora, alguien que se comprometió toda su vida por la defensa de la libertad, la democracia, la justicia, y que con su trayectoria de vida y con sus obras nos enseña a valorar enormemente la vida. Era un reconocimiento más que merecido, algo que le debíamos a Nora, una artista que es enormemente conocida en el mundo, que ha vuelto a la Argentina, que está por suerte acá con nosotros, y que sus obras puedan ser conocidas por todos, es también una tarea de este Senado de la Nación. Para mí es muy importante, sobre todo, no solamente porque es Juana Azurduy, quién fue ella, que para mí es una inspiración, sino también la importancia desde quién viene, ¿no? Porque digamos que es alguien que para mí, Abal Medina, es alguien que yo respeto mucho, siempre respeté mucho lo que él representa, y porque siento que además nos representa a nosotros como pueblo, y sé que lucha por nuestros intereses como nación, y para mí eso es todo. Se otorga la mención de honor general Juana Azurduy de Padilla a la artista plástica Nora Patrich. Seguimos desarrollando toda la información parlamentaria y cultural dentro de la Cámara Alta en un mes tan sensible para todos los combatientes de Malvinas. Recordemos que la capitulación fue el 14 de junio. La senadora por la provincia de Chaco, María Inés Pilati Vergara, organizó en el Salón de las Provincias una muestra plástica sobre nuestras Islas Malvinas.